de qué manera en mis novelas está presente el antiautoritarismo. Es decir, La Revolución en Bicicleta es la novela de un revolucionario paraguayo derrotado por el autoritarismo en Paraguay. Y Paraguay tiene mucho que decir del autoritarismo por otra parte. Entre otras cosas, tiene la dictadura más prolongada de América Latina. 28 años lleva Stroessner y se va a reelegir, todo lo indica. Por otra parte, en El cielo con las manos, lo que hago es una visión del autoritarismo totalmente solapada, casi oculta y más sugerida que dicha, pero digamos no tiene la contundencia, ¿no es cierto?, el vigor que tiene, por ejemplo, Cuerpo a Cuerpo. Definitivamente no lo tiene. O pienso también en algunas obras recientes de Pedro Orgambide, de Humberto Constantini, por ejemplo, de Dioses, Hombrecitos y Policías. No pienso en el Edmund Schiller de Orgambide, algunos escritos de Noé Gittrick también, ¿no es cierto?, que por otra parte son son todos de contorno de alguna manera, ¿no? Entonces, pienso que, bueno, yo no sabría explicar por qué, me estoy dando cuenta ahora. Yo hice una cosa totalmente sugerida, totalmente menor, si se quiere, pero creo que está presente también. Es decir, el autoritarismo como tema a enfrentar, como tema que de alguna manera es el motivador originario del exilio y por ende del criticismo y del rigor, para usar tu palabra, yo creo que un poco está ahí, ¿no? Y yo lo reconozco ahora en esto, en mi propia obra. Eso. Digo, es decir, de cómo también como resultado de la experiencia exacerbada del exilio, y en tanto empezamos a cuestionarnos nosotros, productores de literatura, llamados escritores, los privilegios inherentes a la condición y a la situación del escritor respecto del poder. Esto es, permanentemente, por el solo hecho de enunciar este tipo de faena, que es producir escritura, se participa del poder. Si nos empezamos a cuestionar personalmente como resultado de la exacerbación inherente al exilio, me parece un resultado positivo. Los privilegios inherentes al hecho de ser productor de literatura. Descendientes de gente que ha poseído el poder. En tu caso concretamente estás recuperando desde los dueños de la tierra, estás recuperando a tu padre. Y el radicalismo. O sea, de hecho, fíjate que esto me llevaría a un cuestionamiento correlativo y a una búsqueda de cosas. Es decir, en tanto productores de literatura, hemos tenido el privilegio, en gran medida, con todos los matices, retaseos, etcétera, del caso, el monopolio de la palabra. Fíjate que en función consiguiente a una determinada tarea, que puede ser desde, me tomo de ejemplo porque es lo que tengo más cerca y de lo que sea algo, desde Dueños de la Tierra, pasando por Uno de Caballo, hasta Cuerpo a Cuerpo, de pronto aparece el problema de los indios en la Argentina. Un elemento casi mitológico, borrado, tapado, excluido, como se dice en México, sistemáticamente ninguneado. La próxima tarea concreta es Indios, Ejército y Frontera. Esto es el reconocimiento de todo un sector, desde el privilegio que tengo de palabra, con el cual sigo funcionando entre este escritor, frente a un sector de la Argentina que puede prolongarse, como todos sabemos, por lo menos hasta el Far West, para no abundar. En el caso mexicano hay un ejemplo notorio, es decir, hay un ejemplo notorio en tanto se llama precisamente la voz de los vencidos. Es decir, se intenta recuperar, reconocer la voz de todo ese sector de la sociedad que prácticamente no podía hablar, o bien que su palabra, su voz era una enfermedad. Es decir, sí, perdón. Una cosa, porque vos mencionás recién el monopolio de la palabra, lo decía, el privilegio del monopolio. Fíjate que el tema del autoritarismo también está ahí, porque de alguna manera nos está siendo coartado ese monopolio de la palabra. Es decir, hay un discurso en el poder autoritario que también tiene una coherencia, tiene una homogeneidad, tiene una ideología presente, y es el nuevo discurso que desde el exilio nosotros vamos a combatir, vamos a luchar por el monopolio de la palabra, porque ya no lo tenemos al monopolio de la palabra. No tiene el monopolio, pero el privilegio todavía sí. Claro, claro, eso es cierto. Siempre están hablando desde una posición de privilegio. Sí, sobre todo que hay ejemplos. A mí la palabra privilegio es lo que no me gusta. Claro, es una palabra... Yo me resisto a esa palabra. Es una palabra un tanto... Claro, elitista y odiosa. Sí, pero claro, no ¿Pero acaso no está dada? Claro, sí, no, qué duda, ¿no? Cuando uno piensa que todos nuestros abuelos eran analfabetos, todos, prácticamente, para no abundar de la Argentina. No los abuelos de Borges.
Curiosamente sería un punto de partida interesantísimo para una tesis sobre Borges. ¿En qué medida Borges es Borges en tanto implica este perfeccionamiento de una palabra respecto de antepasados que no eran analfabetos? Quiero decir, de sentido... tiene una base cultural diferente. Claro, él es la emergencia máxima de la cultura liberal burguesa a orilla del Río de la Plata, es decir, que tiene detrás de sí por lo menos 5 bibliotecas. Y 5 profesores que explican... Los descendientes de italianos, Sí. a lo sumo podemos tener una difusa idea Sí. de 7 siglos antes con Hay Alighieri. un aspecto fundamental también que quisiera que respondieran. El exilio los obliga a ustedes a recuperar un pasado inmigratorio. Excelente planteo. Definitivamente. Quisiera que por favor elaboraran un poquitito qué implica desde el exilio la recuperación de los orígenes inmigratorios, que están notorios, especialmente en el caso argentino. En el caso mío, yo quiero señalar nada más esto. Para mí ha sido tan definitivo esto, tan importante, que yo actualmente la novela que estoy trabajando aborda específicamente ese tema y lo aborda a partir de que he tenido que, el exilio me ha hecho revisar no solo la porción que me corresponde a mí vitalmente a partir de mi vida, sino empezar a revisar orígenes, que son los orígenes de una nación, si vos querés, ¿no? El tema de lo nacional, que no nacionalista, ojo, el tema de lo nacional, sobre el cual Viñas tengo un alto respeto por tu conocimiento al respecto. Digo, para mí es algo novedoso, para vos, vos estabas escribiendo sobre el tema cuando yo estaba haciendo la escuela primaria. Para mí ha sido un descubrimiento de este último tiempo y yo estoy totalmente embebido y en este momento estoy en finales del siglo XIX, cuando llega mi bisabuelo a la Argentina, lo asesinan y a partir de ahí viene toda una historia. Este es mi tema en este momento, fíjate hasta qué punto es importante. ¿No sería uno de los elementos positivos del exilio de los cuales estábamos hablando al comienzo? Indudablemente, porque el exilio, acá sí creo que lo geográfico puede tener que ver. Desconozco, no sabría una respuesta respecto al exilio como dice David, pero sí lo geográfico te permite una toma de distancia geográfica específicamente, en la cual la mirada que vos hacés hacia el país es totalmente distinta. Y no se puede quedar solamente en el pequeño pasado que te tocó vivir y que te trajo afuera, sino que tenés que profundizar en las raíces, ¿no? Y esto es un poco lo que... Claro, fíjate que lo que acabas de decir es muy importante, nada menos que aludiste a la muerte de tu bisabuelo, que probablemente debe haber sido una muerte violenta. Obviamente fue asesinado. ¿Por quiénes? Por otro inmigrante. Ajá, esa sería una variante de un fenómeno. Sí. Es decir, Lamentablemente no es un criollo. Desgraciadamente. Claro, digo, no sé si lamentablemente o no, en fin, de cualquier manera... Me refería al proyecto de Gerchunov en este Claro, caso. claro. Sí. Es decir, de cómo ese elemento aparece allí. Digo, pero fíjate esto, me parece que en función del cuestionamiento del establishment, estamos cuestionando con esto que se borronea aquí, toda una versión de la historia argentina. Es decir, todo el discurso del poder, nada menos, que se manifestó en nuestro país, para no abundar, y evidentemente que lo podemos llevar a cualquiera de los países, ya sea Perú, Brasil, México, los Estados Unidos, y así siguiendo, pero por lo menos países donde el impacto inmigratorio, por un lado, es muy considerable, y todo otro elemento marcado por los sectores indígenas que fueron desposeídos de su voz, y de una forma u otra. en la Argentina. Desde ya, este elemento nos lleva, de hecho, a intentar borronear, proponer una versión distinta de la historia de nuestro país, de la Argentina. Nos circunscribimos a esto y, de hecho, dar una versión también de nuestros antepasados. Aparece aquí el problema de la inmigración. Esto es, se trata por lo menos de 100 años y que no son de soledad, ¿no? Más bien muy dramáticos, esto es, desde el momento en que empieza a llegar al Río de la Plata, etcétera, toda una inmigración fundamentalmente proveniente de Europa, de los sectores de las zonas mediterráneas, tú decías Italia, por el lado de mis abuelos paternos podríamos hablar de Andalucía, como decía Saúl, por el lado de mi madre vamos a la otra punta del Mediterráneo, es decir, a Odessa, es decir, estamos recuperando todos esos elementos anteriores, quizá haciendo como una reduplicación de esto, eventualmente siguiendo aquellos trazos, aquellos pasos de la inmigración. La estamos volviendo a revivir. Estamos reconociendo a partir de eso la precariedad, las humillaciones. La mentira. Exactamente, eso iba. Quiero decir, intentamos, me parece,
como resultado del impacto del autoritarismo y del exilio, etcétera, escribir una historia de la inmigración que no sea versión así ad usum Delphinis. Esto es, que no sea la versión del poder. Esto es, estamos prescindiendo de todo lo acaramelado, de lo entalcado, azucarado, etcétera, que se dio tradicionalmente en el discurso del poder. La inmigración en la Argentina estuvo impregnada de hechos muy contradictorios. La versión del discurso del poder fue frontal, una especie de pose, una fachada, donde todo lo contradictorio se eludía. Creo que parte fundamental... Se borró el pasado. De hecho, es decir, todas esas recuperaciones, todos esos elementos que habían sido ninguneados, creo que se están poniendo en escena. Esa es la palabra, ¿no? Recuperar. Esa es la Yo palabra. no se iba a proponer esto, sino estábamos hablando de una pérdida del territorio y una recuperación de la historia. Excelente idea. Definitivamente. Excelente idea, fíjate que esto nos lleva por de pronto a intentar ver nuevamente cuáles son los vasos comunicantes del exilio in y el exilio out, ¿no? Me parece muy fecundo, muy movilizador. Quizá también esto se uniría de una forma u otra con el pasaje desde una literatura explícitamente crítica a una literatura cada vez más elaborada en su criticismo. Elaborada en el sentido de que va buscando determinadas cosas esenciales, entre las cuales está precisamente toda esa versión de lo inmigratorio, de nuestros abuelos que llegan a la Argentina y de los elementos contrapuestos a nuestros abuelos, de una forma u otra, ya sea la élite tradicional de la República positivista, de la República conservadora, del general Roca, homólogo al general Porfirio Díaz, de la indiada, de los gauchos, etcétera, pero dando una versión mucho más dramatizada, no una versión ad usum, insisto. Esto me parece que puede ser un resultado muy fecundo. La vieja literatura argentina del siglo XIX, es decir, pienso en Cané, pienso en Eduardo Wilde, bueno, es una literatura que corresponde exclusivamente a la élite dominante. Es también una literatura autoritaria. Por supuesto. Es decir, por un lado, Cané, claro, con su versión. Claro. Cambaceres también, digamos. Es la literatura cerradita de una clase que es la clase que se prolonga en el siglo XX y que es digamos, la literatura que nosotros nos creímos, en la que el modelo era, no sé, el Covent Garden, o era, digamos, es una literatura casi postvictoriana. Iniciamos esta charla con una referencia a Martínez Estrada a 50 años de distancia casi. Estamos ahora a 50 años de lo que era a 100 años, perdón, de lo que era la generación del 80. ¿Por qué no revisamos eso un poco? Aludiste a Cambaceres, a Cané, a Wilde. ¿Qué significan ellos en términos de lo que es el ejercicio del poder hoy en día en la Argentina? Para mí fueron solidificadores de un esquema de poder, que nosotros, mal que mal, heredamos y contra el cual de alguna manera nos vamos a rebelar. Sí, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Sí, perdón. Sí. Claro, en este sentido, nos vamos a rebelar tomando tus palabras. La pérdida de territorio significa o impone o obliga o lleva a una recuperación histórica. A mí me interesa específicamente la recuperación histórica. Yo lo haré desde una perspectiva familiar, ¿no es cierto? Desde una perspectiva de la familia de inmigrantes que yo conocí. Cada uno lo hará como quiera y como pueda. Pero, digamos, hay una nueva inserción, me parece, o por lo menos yo tengo la intención de hacer una nueva inserción de algo que fue de alguna manera dejado de lado a través de un discurso autoritario, consciente o inconsciente, yo creo que consciente. Ese discurso autoritario que nos impuso un modelo de Argentina que se vendió al mundo también, que fue el modelo de la Argentina disque culta, la Argentina europea, la Argentina blanca, la Argentina donde los indios no existían. No existían porque los eliminó esa misma generación y no hizo literatura sobre el indio, no hizo literatura sobre el inmigrante, sino que hizo literatura de la calle Florida, de la sociedad rural y del Jockey Club. Esa fue la literatura, para mí, de la visión que yo tengo de la literatura del 80. Y cuando digo rebelarnos contra eso, digo que la transmutación, la transterración nos lleva a una recuperación histórica, porque no podemos comprender una crítica del presente si no recuperamos la vera historia, ¿sí? Que nos fue de alguna manera mentira, por lo menos esta es mi tesis. Sí, sobre todo que parecería que esa cultura, ya sea la del 1880 en Argentina y la del general Roca, es una literatura de fachada, es una literatura de pose. ¿No? De cartón, viejo. Sí, es una pose, todo es una pose, ¿no? Incluso, alguna vez lo hemos comentado aquí en la universidad.